En Alejandría, Egipto antiguo, hubo una biblioteca inmensa, donde se concentraron los saberes más grandes del mundo antiguo. Hoy, lo único que queda de ella son unos cuantos fragmentos de papiros. Pero esta biblioteca fue sin duda, en su tiempo, el cerebro y la gloria de esta humanidad. Veamos por qué. La Biblioteca de Alejandría confinó en sus paredes toda la ciencia y saberes del mundo antiguo, que increíblemente nos llevó al espacio. Fue la ciudadela del conocimiento humano y el faro que nos alumbró el camino para comprender el universo. Allí se estudiaba absolutamente todo, el cosmos entero. Cosmos es una palabra griega que significa el orden del universo. Así que de alguna forma es lo opuesto al caos. Implica una interconexión entre todas las cosas, la forma compleja y sutil en la que el universo está formado. Así pues, el genio floreció en Alejandría. Genios como Eratóstenes se erigieron en esa época, y Parco, quien hizo un mapa de las constelaciones estelares y midió el brillo de las estrellas, Euclides, que sistematizó la geometría, Dionisio, que definió las partes del lenguaje, dividiéndolas en nombres, verbos, etc. También Teófilo, fisiólogo, quien identificó el cerebro en lugar del corazón como la sede de la inteligencia. Arquímedes, genio de la mecánica hasta los tiempos de Da Vinci, y el astrónomo Ptolomeo, quien recopiló lo que hoy es la falsa ciencia de la astrología, aseverando que la Tierra era el centro del universo, creencia que estuvo vigente durante 1500 años, lo que demuestra que el intelecto es muy compatible con la equivocación. Pero entre toda esta brillantez brilló con mucho fulgor una mujer, Hipatia, astrónoma, matemática, física y filósofa, quien fue la última lumbrera de esta biblioteca y cuyo martirio y muerte está ligada estrechamente a su destrucción, 7 siglos después de haberse fundado. En ese tiempo se suscitaban grandes enfrentamientos religiosos y tras un ensañamiento feroz contra la Biblioteca de Alejandría, Hipatia queda atrapada entre sus muros y lucha inútilmente para salvar la sabiduría del mundo antiguo. Los reyes de Egipto que sucedieron a Alejandro Magno, fundador de Alejandría, consideraban los avances de la ciencia, la literatura y la medicina como los tesoros del imperio. Durante siglos apoyaron generosamente la investigación y la erudición. La Biblioteca de Alejandría se constituiría en la primera universidad del mundo. Tenía 10 grandes laboratorios de investigación, fuentes, columnas majestuosas, jardines botánicos y hasta un zoo de animales de la India y otros lugares. Había un laboratorio de anatomía y un observatorio astronómico, pero por supuesto, su mayor tesoro consagrado al dios Serapis era su colección de libros. Los organizadores de la biblioteca buscaron libros de todas las culturas y lenguas de todo el mundo. Enviaron emisarios para comprar y traer bibliotecas enteras. Aunque sería difícil hacer un cálculo, se dice que la biblioteca en su apogeo llegó a tener cerca de 1 millón de pergaminos. La caña de papiro crece en Egipto. Es el origen de nuestra palabra papel, y cada uno de estos miles de volúmenes que tuvo esta biblioteca fueron escritos a mano, en rollos de papiro, los cuales fueron vilmente destruidos. Solo se salvó una pequeña parte, y del resto solo unos fragmentos sueltos. Se sabe que hubo un libro escrito por el astrónomo Aristarco de Samos, el cual decía que la Tierra era un planeta que giraba alrededor del Sol y que las estrellas estaban enormemente lejos. Su teoría era correcta, pero tuvimos que esperar casi 2000 años para su redescubrimiento. La astronomía abundaba en esta biblioteca. Hiparco, Ptolomeo, Aristarco
También sabemos que hubo 3 volúmenes de una historia escrita por un sacerdote babilónico llamado Berosus. El primer volumen abarcaba desde la creación del mundo hasta el diluvio universal. Imagínense cuántas maravillas habría en los libros de Berosus. En la Biblioteca de Alejandría fue donde por primera vez se empezó a recopilar de manera sistematizada el conocimiento de todo el mundo, lo que sería algo muy parecido al Google de hoy. Fue la época en que comenzamos a entender nuestra verdadera relación con el cosmos. Posterior a su destrucción, pasamos a una época realmente oscura, hasta que hubo el redescubrimiento de esas luces y nació el Renacimiento, una poderosa influencia sobre nuestra cultura, cuando en el siglo XV Europa estuvo ya preparada para despertar y recurrió a algunos de los instrumentos, libros y conceptos que vibraron 1000 años antes. En el siglo III a.C. se hicieron mapas de nuestra esfera y fue medida con suma precisión por un astrónomo brillante llamado Eratóstenes. Era el director de la gran biblioteca de Alejandría, que fue el centro de la ciencia y del saber del viejo mundo. La ciencia maduró en esta biblioteca. Los Ptolomeos no se limitaron a recopilar el conocimiento antiguo, sino que auspiciaron la investigación y generaron una nueva línea de pensamiento. Los resultados fueron asombrosos. Eratóstenes calculó la dimensión de la Tierra y hasta dijo que se podía navegar en ella. Hiparco descubrió que las estrellas nacen, viajan y se mueven lentamente a través de los siglos y finalmente mueren. Euclides escribió un libro sobre geometría que los hombres han estudiado por 24 siglos, y Galeno trabajó en muchos tratados básicos sobre curaciones y anatomía que dominaron la medicina hasta el Renacimiento. En este recinto hubo decenas de eruditos y descubrimientos fundamentales. Algunos de ellos tienen un matiz muy moderno. Apolonio de Perga estudió la parábola y el elipse, curvas que hoy sabemos que describen la trayectoria de un objeto que cae en un campo gravitatorio, y los vehículos espaciales que viajan entre los planetas. Herón de Alejandría inventó los motores a vapor y los trenes de engranaje. También fue el autor del primer libro sobre robots. El final de esta historia es sumamente triste, por cuanto tiene que ver con el fin de uno de los científicos más brillantes que hizo vida en esta biblioteca. Fue la cabeza de la escuela neoplatónica de su época, y sus éxitos fueron extraordinariamente variados para una persona de ese tiempo. Se llamaba Hipatia de Alejandría y nació en el año 370 después de Cristo, en el tiempo en que la mujer no tenía cabida en estos ámbitos. Alejandría estaba en franco conflicto. La iglesia cristiana estaba intensificando su poder y erradicando todo lo que tuviera influencia y cultura pagana. Hipatia estaba en el foco de esas poderosas fuerzas. Ciro, obispo de Alejandría, quien lideraba el nuevo movimiento cristiano, la despreciaba, porque ella simbolizaba el saber y la ciencia que lo vinculaban al paganismo. Así que en el año 415, caminando hasta su casa, Hipatia fue atacada por una turba de fanáticos religiosos, seguidores de Ciro. Fue arrastrada y desollada con conchas marinas. Sus restos fueron quemados, sus trabajos destruidos y su nombre olvidado. Ciro después fue convertido en santo, y después de haber acabado con Hipatia, siguió la destrucción de la biblioteca de Alejandría al año siguiente. Pocas obras fueron rescatadas, 7 de Sófocles, una de ellas Edipo Rey, también algunas de Esquilo, Eurípides y Aristóteles, pero la pérdida fue inconmensurable. Esto es una muestra de cómo el poder y la ambición son capaces de acabar con tesoros de incalculable valor.